Mi nombre es Clara Saldarriaga, soy especialista en cardiología, trabajo en la clínica Cardiovid en Medellín y soy la presidenta del capítulo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Voy a hablarles acerca de la conferencia Síndrome Cardiorrenal. En esta conferencia yo les mostré cómo la enfermedad renal crónica es una comorbilidad muy frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, está casi que en el 50% de todos los pacientes. Adicionalmente, tener enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de morirse. De esta manera, el riñón y el corazón son un matrimonio perfecto donde los dos órganos son altamente dependientes. El riñón va a ser altamente dependiente del flujo sanguíneo y el corazón del control de la volemia que hace el riñón. Les revisé un poco acerca de los conceptos clásicos del doctor Ronco, la visión del nefrólogo, de cómo uno debe mirar si primero se afecta el corazón y después el riñón, y si esto ocurre de forma aguda o crónica. Ahí tenemos los dos tipos de síndrome cardiorrenal, tipo 1 y tipo 2, o si la alteración inicial fue la función renal y posteriormente la alteración de la función cardíaca, que si fue aguda es el síndrome cardiorrenal tipo 3 y si es crónica es el tipo 4. Y el tipo 5 es un grupo de pacientes que tienen una alteración de los dos órganos en el contexto de la enfermedad sistémica. Sin embargo, durante el último año, este concepto se ha reevaluado y ahora estamos hablando de la visión del cardiólogo. La visión del cardiólogo es ese deterioro de la función renal o ese empeoramiento que a veces ocurre con frecuencia en los pacientes, debemos mirarlo con cuidado. Tenemos que mirar siempre si el riñón va peor, pero el paciente va mejor. Hay algunos factores que debemos considerar. Mirar si recientemente se iniciaron medicamentos como los inhibidores de ECA o los inhibidores de la aldosterona, y mirar adicionalmente si tenemos disminución de la volemia del paciente o disminución del gasto cardíaco. Entonces, lo que nos propone esta nueva recomendación es que si tenemos un paciente crónico que deteriora su función renal, siempre debemos mirar si el deterioro de la función renal no superó una disminución de la depuración de creatinina del 25%, si la creatinina es menor a 3 y si el paciente va mejor. Yo debería esperar, porque muchas veces este fenómeno aparece con el aumento o el inicio de las dosis de los IECAs, los ARA-2 y los antialdosterónicos. Pero si el incremento superó estos valores que ya mencioné, debemos disminuir la dosis y reevaluar al paciente. Y si la función no se recupera, la función renal, definitivamente estamos hablando de un verdadero deterioro de la función renal. Adicionalmente, es un concepto muy interesante de cómo debemos llegarle antes al deterioro de la función renal en estos pacientes. Y hablé de la importancia de algunos biomarcadores que se elevan en el contexto de un síndrome cardiorrenal, como por ejemplo en GAL, también la importancia de la elevación del KIM-1. Estos marcadores se han detectado sobre todo en estudios de investigación. Pero hay un elemento muy interesante que también se debe incorporar en la evaluación de los pacientes que tienen un síndrome cardiorrenal, y es si existe o no una elevación asociada de los péptidos natriuréticos, porque cuando los péptidos se elevan de forma progresiva, probablemente nos hablan de que hay un deterioro de la función cardíaca que está llevando a un deterioro de la función renal. Desafortunadamente no hay un tratamiento específico para el deterioro, para la interacción y para el síndrome cardiorrenal. Les mostré cómo los estudios con medicamentos como las dosis renales de dopamina y el leciritide han fracasado a la hora de mostrar si existe un beneficio o no. Les mostré cómo hay estudios con medicamentos para mirar si hay un tratamiento específico, han fracasado definitivamente, pues no tenemos evidencia suficiente. Los estudios de dosis renales de dopamina no mostraron ser de utilidad, tampoco el uso del leciritide. Y finalmente la alternativa de la ultrafiltración, que se evaluó en el estudio CARES-HF, con la cual tampoco se logró demostrar que utilizar la ultrafiltración como una estrategia inicial logre ser de utilidad para estos pacientes con síndrome cardiorrenal.